Puedo utilizar el costeo fijo variable. ¿Qué quiere decir? Separo los costos fijos, separo los costos variables, después vamos a definir qué es cada uno, y con eso hago o tomo alguna decisión a través de algún algoritmo matemático que me permita decidir. Y para eso es necesario trabajar estas clasificaciones y saber de dónde vienen las clasificaciones. Si uno va a los videos simples, te dicen, y se ve entre directos e indirectos, fijos y variables. No, es un poco más complejo. Porque a lo largo de la materia, ustedes van a ver que pueden utilizar distintas formas de clasificar costos, porque en esta materia, el objetivo de esta materia es que aprendan a trabajar los costos desde variados ángulos en función de la necesidad que ustedes tengan o le pidan desde la gerencia. Entonces, fíjense qué interesante. Existe, a ver, si ustedes van a los libros, existen libros que se llaman contabilidad de costos. Hay otros libros que se llaman costos para la administración. Nuestro abordaje es desde el costo para la administración. Nosotros utilizamos la administración, porque obviamente el ingeniero industrial es un administrador, y utiliza los costos para la toma de decisión. Entonces va a haber dos formas de observarlo. Desde lo contable, del registro que está normado, entonces, bueno, vos vas a recibir una boleta que dice materiales. Entonces los materiales va a ser el material 1, 2, 3, 4, 5, los ingresos brutos, todos los componentes que están en la factura. Vas a tener una determinada cantidad de unidades y vas a tener el valor de la unidad. Entonces vas a decir, bueno, yo imputo, ingresa en mi registro contable una determinada cantidad de materias primas contra un determinado costo. O sea, entran los materiales, salen por partida doble una cantidad de dinero. Perfecto. Tesorería resolverá y qué sé yo. Bueno, entra al almacén. También aparecerá un concepto de costo histórico, que yo para qué voy a utilizar, para ver y comparar cuánto me costaba antes un producto, cuánto me cuesta ahora y ver la diferencia. Para procedimientos definidos, por ejemplo, a mí la AFIP me puede pedir que yo le entregue mis actividades de costo dentro de la organización de determinada manera. Y para construir mis estados financieros. Esto está bien para la actividad contable. Por ejemplo, esto ustedes lo tienen que ver en economía de la empresa. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista gerencial? Yo, como dueño de la empresa, puedo establecer que ustedes todas las mañanas me traigan un informe del comportamiento de los costos de determinada maquinaria, determinada línea de producción o demás. Entonces está basado en normas internas. Puedo decir, bueno, calculame el costo estimado de determinado producto. ¿Cómo se calcula el costo estimado? Averiguo cuánto sale cada uno de los componentes, le agrego mano de obra, le agrego costos indirectos de fabricación, le calculo cuántos materiales lleva y lo determino. Ahora después voy y lo llevo adelante y voy a utilizar el concepto de diferencia. ¿Cuánto me puede costar en el futuro hacer determinada actividad comercial si estimo una determinada inflación? Todo esto es gerencial. Y siempre lo utilizo para la toma de decisiones. Entonces, para ir entrando en tema, yo puedo decir que los costos los puedo clasificar en función de los elementos que lo integran, como dije hace un instante. Por ejemplo, las materias primas o los materiales que integran mi producto, que conforman mi producto, los valoro. La mano de obra la determino a través de horas hombre, puestos de trabajo. Voy al convenio colectivo de trabajo, que es el acuerdo entre partes. Recuerden lo que les voy diciendo en términos de definiciones. Convenio colectivo de trabajo es un acuerdo entre partes establecido como ley entre
los representantes patronales y los representantes gremiales, donde establecen determinadas condiciones de trabajo. Entonces, en esas condiciones de trabajo se dirá cuántas horas se trabaja, cuántas horas de descanso, cuánto es el valor de la hora de trabajo, cuántas horas puedo trabajar extras, cuándo se corta mi jornada laboral en la semana, si trabajo 40, 45 horas, si hay lo que se denomina el sábado del inglés, si a partir de determinada hora me pagan más. Eso se llama convenio colectivo de trabajo, o CCT. Y cada rubro o cada especialidad, por ejemplo, los camioneros tienen un convenio colectivo de trabajo, los panaderos un convenio colectivo de trabajo, los metalúrgicos tienen un convenio colectivo de trabajo, los profesores universitarios tenemos un convenio colectivo de trabajo. ¿Cómo se llega al convenio colectivo de trabajo? A través de luchas gremiales y afloje de la parte patronal, y aparece el gobierno homologando las discusiones. Eso se los dejo para cuando veamos más mano de obra tomar profundidad. Y obviamente los costos indirectos de fabricación, que son todos, como mencionamos, costos que no intervienen en el producto final, pero son necesarios para producir. La energía es un costo indirecto de fabricación, por ejemplo, pero si la actividad que realizo es energético dependiente, quiere decir que la energía toma un valor propio. O los servicios de terceros, si yo tengo tercerizado un montón de actividades de mi empresa. Entonces, yo voy a tener, si vimos esta forma de clasificar, como vemos acá, costo por producto. Son erogaciones que se registran inicialmente en la cuenta de balance. Ya estamos hablando de que utilizamos para registrar la misma información que va a la actividad comercial, el diario, el mayor, etc. Y los ejemplos son materia prima, mano de obra directa, mano de obra indirecta, materiales indirectos, gastos indirectos de fabricación. Fíjense que acá aparece el concepto de gasto del periodo. Si yo utilizo una metodología que se va a llamar costeo directo, voy a decir que lo divido en dos. Yo voy a tener costos de producción y gastos del periodo, porque durante un periodo que aproximadamente, generalmente es un año, hay un montón de gastos que yo los mando al periodo. ¿Y qué significa eso? Que me va a reducir mi costo de producción, desde el punto de vista contable, no desde el punto de vista global. Entonces, ¿en qué entrarán en los gastos del periodo? Los costos de venta, el alquiler del local administrativo, el sueldo del personal de venta, los intereses bancarios y los sueldos a fin de mes del personal de administración y ventas. Vuelve a ser una forma de ordenar mis costos. Imagínense que los costos son muebles, tienen la casa, que es las instalaciones industriales, y acomodan las maquinarias como quieren, y después lo que les cuesta mover eso son los costos. Entonces lo acomodaron de acuerdo a su interés. Otra forma de clasificar los costos es según la función a los que estos están destinados. Por ejemplo, función de producción, voy a tener mis costos de producción. Es otra forma de ordenarlos. Mi función de comercialización, yo voy a costear el proceso de la función de comercialización. Función de adquisición, tengo un departamento de abastecimiento o compras. Y en esto voy a tener mis costos de adquisición y mis costos de tenencia. Y la función de administración. Y la función de financiación, porque siempre voy a necesitar dinero para financiar mi actividad. Después, y ahora, en las columnas, ustedes van a ver, por ejemplo, los gastos de la administración. Son los que están relacionados con la administración de la empresa. Frase de Perogrullo. Pero incluyen los sueldos del personal de oficina, los pagos de servicios de las TICs, energía, luz y teléfono de las instalaciones de oficina.
En cambio, cuando miro los gastos de venta, ¿eh? El mantenimiento del equipo de reparto, la logística, el local y las comisiones a los vendedores y los gastos de marketing. Ahí aparecen, es una forma de clasificarlo. Los agrupo para tomar decisiones. Lo voy a reiterar varias veces para así les queda claro. Los gastos de fabricación, no tengo que expresarme mucho, lo vengo diciendo en reiteradas oportunidades, materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Estos son los costos de explotación. Y los financieros, que tienen que ver con los intereses por los préstamos que me dieron, las comisiones que debo pagar a la tarjeta de crédito por cobrar con tarjeta de crédito si soy un comercio, y las diferencias de tipo de cambio si estoy en comprador o vendedor y me pagan con ese tipo de bienes. O administro a través de divisa. ¿Qué pasa con los gastos del periodo? Ya lo vimos. Según el grado de evitabilidad. ¿Qué quiere decir de evitabilidad? Yo voy a tener costos evitables y costos no evitables. Esa es otra forma. Cuando hay costos que yo puedo evitar, los evito. En la cadena de valor del costeo ABC se hace un análisis del agregado de valor de los costos. Por ejemplo, si yo tengo a alguien que me presta un galpón, es un costo evitable porque me prestó un galpón. O me presta una máquina, es un costo evitable. Pero hay otros costos que no los puedo evitar. Bueno, es una forma de ordenar mi estructura de costos. Y según el control, hay costos que yo puedo controlar y costos que no puedo controlar. Como se menciona acá abajo. ¿Cuáles son los controlables y los no controlables? Los controlables son aquellos que mi autoridad me permite modificarlos. Por ejemplo, las comisiones a los vendedores. Yo agarro y les digo, mire muchachos, hoy le estoy pagando 5%, se cayeron las ventas, que si yo vamos a tratar de modificar. O se está vendiendo mucho y ustedes van a ganar más de lo que van ganando, pero vamos a modificar eso. O los sueldos del jefe de producción. Dependen de mí. Ahora, los costos, si yo soy el gerente general de la empresa, mis costos, el sueldo para la empresa, mi sueldo como gerente general no es controlable por mí. Y los costos de fábrica tampoco son controlables por los supervisores. El supervisor está para cumplir otra función. O sea, lo que puedo controlar está dentro de mi influencia, lo que no puedo controlar está fuera de mi influencia. Según el grado de erogabilidad, vuelvo a dar el ejemplo, costos erogables y no erogables. ¿Qué significa un costo erogable? Aquel costo que tengo que pagar. Y un no erogable, me prestaron la instalación. O produzco dentro del garage de mi casa. Entonces no tengo que pagar. Es un costo de oportunidad, pero no lo tengo que desembolsar. Y hablamos ya desde el punto de vista de la palabra contable, los incurridos y el costo de oportunidad, el no incurrido. O sea, el costo del interés del capital propio. Si yo tuviera una determinada cantidad de dinero y decido asignarla a mi proyecto, obviamente estoy dejando de hacer determinadas cosas. Vamos al ejemplo de costos históricos y costos predeterminados. Se realizan después de haberlos incurrido, o sea, se denomina a veces costos hundidos. Yo no los puedo modificar. Por ejemplo, el alquiler de fábrica del mes pasado, ya lo produje. El sueldo pagado del mes anterior o el costo histórico de una máquina. Es un costo histórico, sirve como referencia, sirve para tener una idea, pero no puedo modificarlo. Y los costos predeterminados tenemos dos tipos de costos. Los estimados, como mencioné en su momento, que puedo agarrar y puedo decir, mira, hacer una pizza sale tanto de harina, tantos pesos de harina, tanto de energía, tanto de horno, tanto de queso, tanto de salsa y todos los elementos que le quiera aportar. Bueno, digo, bueno, más o menos cuánto nos va a salir a hacer la pizza. Bueno, tanto, bueno, ponemos tanta plata cada uno y hacemos 20 pizzas y compramos una cerveza y todo.
Esos son los costos estimados. Ahora, el costo estándar es tener a la producción funcionando, a la fábrica de pizzas funcionando y decir cuál es el límite estándar entre máximo y mínimo que me puede salir. Y ese es un costo muy utilizado en las organizaciones. Según con su vinculación con el objeto de costeo, y ahí aparecen los costos directos e indirectos que mencionaba al principio de la charla. ¿Cuáles son los costos directos e indirectos? Si el costo está directamente involucrado con la actividad que estoy llevando adelante, lo llamo costo directo. Y si no está involucrado, lo llamo costo indirecto. Tengo que adjudicarlo de alguna metodología al proceso productivo. Los costos directos pueden ser mano de obra directa, materias primas directas y después tendré que buscar la forma de distribuir los costos indirectos de fabricación. Y por último, bueno, acá hay unos ejemplos, gastos directos, el sueldo de gerente de venta en el departamento de venta, el gasto de la materia prima en el proceso de producción, el gasto de publicidad en el área de venta. O sea, fíjense que si bien para el proceso productivo son indirectos o no son costos, se lo puede considerar gasto para el proceso productivo, para cada una de las áreas que desarrolla o desempeña la tarea son gastos directos. Indirectos que pueden ser los costos de jardinería de la empresa o los costos de pintado de los lugares donde estaciona el gerente. O el costo de despreciación de una maquinaria, cuánto le voy descontando por el envejecimiento que tiene. Relevantes y no relevantes, como habíamos dicho, la decisión de cerrar una sucursal porque no está dando lo que yo esperaba, obviamente disminuirá mis ingresos, pero tomé una decisión sobre haber cerrado esa unidad de negocio. O duplicar el costo de producción, eso sería un costo relevante. Y los no relevantes, una decisión de cerrar la sucursal, el gasto del gerente general es irrelevante, porque va a ganar lo mismo. Cierro la sucursal, el gerente general le importa 3 belines, si la cerraste o no la cerraste, porque el sueldo de él es tan importante que va a cobrar lo mismo. Y ahora sí, vamos al costo más importante que utilizaremos para tomar decisiones en el corto plazo, que son los costos fijos o estructurales y los costos variables. Costos fijos son aquellos que permanecen constantes sobre un periodo de tiempo, siempre generalmente el corto plazo, hasta 6 meses, y los costos variables que están perfectamente alineados con la actividad de producción. Son proporcionales, son progresivos o son regresivos, de acuerdo con cómo se comporte la curva de costo. ¿Qué quiere decir que son proporcionales? En la medida que aumenta la actividad, se modifican. ¿Que son progresivos? Que aumentan cuando aumenta la actividad, o son regresivos porque disminuyen cuando aumenta la actividad a partir de una determinada zona. Son constantes los costos fijos en un proceso productivo, el alquiler o sea, si yo tengo un negocio y pago un alquiler, abra o no abra el negocio, estoy pagando el alquiler. El sueldo de los supervisores de fábrica o el gerente de producción cobran lo mismo, porque tienen que supervisar o planificar la producción. Generalmente están fuera de convenio y no ganan por cantidad producida. Y la depreciación de un activo, que generalmente se utiliza una ecuación a través de un método lineal. O sea, a mí el Estado me permite decir, voy a recuperar el costo de una maquinaria en 5 años. Entonces, si me salió 100.000 pesos, voy a descontar 20.000 pesos por año, entonces se llama depreciación lineal. El costo variable, ¿cómo funciona? Siempre aparece lo mismo, la mano de obra, los materiales, la mano de obra directa, la materia prima y el costo de la energía consumida en la medida que produzca más. Es un fenómeno proporcional.
Y acá tenemos un ejemplo de una empresa donde aparece el costo total y van apareciendo distintos tipos de costos. Por ejemplo, los costos de producción siempre son los mismos: materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos. Fíjense que entra dentro de los materiales. El material es identificable por cada unidad producida. Los salarios directos están asociados a las unidades producidas. Pero aparte de esto, y esto es una definición importante y conviene que la noten, por cada peso que ustedes le pagan al empleado, van a gastar 2 pesos en total. Y usted dice, ¿y a dónde va eso? Y va a ir al salario del empleado, pero van a ir a la carga, esto que se llama SUS, Sistema Único de la Seguridad Social. Va a haber aportes patronales, va a haber que darle ropa, esto lo vamos a ver en detalle en su momento, va a haber que darle... Entonces, vacaciones, va a haber que pagarle vacaciones al personal. Esto de energía está mal acá. Va a haber que pagarle vacaciones al personal. O sea, una determinada, hay que dejarlo ir cuando el personal tiene lo que se llama días no laborables pagos. Por ejemplo, si se enferma, si la señora o él tienen familia, son días pagos, días laborables pagos, y eso tiene que ir cargado en algún lado. ¿Y a dónde me va a impactar? En mis costos. Y después los gastos indirectos, costos indirectos de fabricación, que no son identificables. Por ejemplo, sueldos, salarios, acá aparece de nuevo el SUS, fletes, depreciaciones y demás, de otros que no están directamente afectados a la actividad productiva. Ahora, después voy al costo de distribución, gastos de venta, sueldos del personal afectado a la distribución. Siempre aparece la seguridad social, por eso decía, por cada peso que le paguen a alguien, van a tener que tener otro peso gastado. Si alguien gana 20.000 pesos, a usted le va a costar 40.000. Si ustedes pagan menos de eso y se quedan con la parte que le corresponde al empleado depositar en la seguridad social, es penal tributario y van presos. En Argentina hubo muy poca gente presa por retención de haberes indebidos, pero es penal. En la ley es muy complicado quedarse con el dinero de los trabajadores. ¿Qué significa? Suponete, el trabajador gana 100 pesos, dije, pero 20 son los aportes de él. Y los otros 100 pesos son parte de lo que vos tenés que poner para que el trabajador, en la seguridad social, en el gasto de ropa, en la RT, en un montón de cosas. La realidad, si uno suma, es el 90 y pico %. A mí me gusta decir, para simplificar, y tenerlo en cuenta para la toma de decisión, si yo llego a poner una actividad comercial, industrial o de servicio y necesito 3 personas y tienen un salario promedio de 40.000 pesos, multiplico por 2, me va a salir 80.000 y por la cantidad de personas. Y eso voy a tener de salario por mes. Imagínense la cantidad de dinero que me tiene que entrar para cubrir el salario de esas personas. Los costos financieros van a estar asociados a los intereses que me cobre el banco o la fuente financiera que yo tome, los descuentos que yo haga, las comisiones que yo pague por los servicios financieros, cuánto me cueste ir a cobrar y cuánto tenga de incobrables. Y los gastos administrativos, obviamente, todo el desarrollo de la actividad administrativa, ya sea facturación, control de personal, renta de espacios y demás, que tenga que ver con administrar el personal de limpieza, los desechos industriales, todo esto entra acá. Y otros costos, que siempre hay que tener este renglón de otros costos, que no son propios de la actividad ni son normales. Por ejemplo, que yo tenga una actividad energético productiva y a la empresa proveedora de energía se le ocurra cortarme el servicio. Y yo tenga que alquilar un servicio de abastecimiento de energía. Porque si no, se me pierdo todo el proceso productivo. Eso es fundamental tenerlo en cuenta.
¿Sí? Una pregunta. Meta. ¿El costo de sueldos y salarios indirectos son los inherentes al ponerle el formulario 931 y demás? Ah, no tengo ni idea. Si me llevas al Bueno. terreno de los formularios, estoy mal. Pero, No he ido. ¿eh? No, porque cuando empezaste a decir lo de las cargas sociales, obra Lo de las cargas social, sociales, lo que vos depositas una vez al mes en claro, el el 931. sistema único de seguridad social. Es una determinada cantidad de dinero que está compuesta por lo que vos pagaste de salarios, lo que le retuviste al personal y lo que tenés que aportar vos por todas las cargas. Pero además tenés otros gastos. Profe, una consulta. Sí, señor. Todos estos gastos sociales y demás, ¿nosotros estamos hablando legislación argentina o se da en cualquier lado, digamos, los costos es así? No, estamos hablando de acá, de Argentina. Ah, ok. Pero igual en otros países tenés otros impuestos que son similares. Digamos, vos podés hacer un abordaje tomando la legislación externa. El convenio colectivo de trabajo es Argentina puro. Agarrás la legislación del país, qué pasa en Chile, qué pasa en Uruguay, cuál es la carga tributaria y ya está. Eso está bien, ok. Pero la estimación de costos va a ser, digamos, similar. Sí, no. La estimación, la forma de clasificarlo es la misma. La misma. La estimación es distinta. La carga de lo que no está contemplado acá. Por ejemplo, nosotros tenemos un IVA del 21%. Juega, entra y sale. ¿Dónde impacta? En lo financiero, no entra en lo económico, porque hay una diferencia entre lo económico y financiero. Lo económico no tiene en cuenta el valor del tiempo y lo financiero tiene en cuenta el valor del tiempo. Por eso tenés una tesorería y tenés un sistema de registro contable. El registro contable le importa nada lo que pase, sí, pero a tesorería sí, sobre todo a finanzas. Porque finanzas tiene que buscar el recurso inmediato en el momento justo. Y también tiene que tener la responsabilidad de no tener disponible dinero que no esté generando riqueza. Suponete que en determinado momento vos hiciste una cobranza de $1.000.000 y te entraron $1.000.000 y lo tenés ahí paradito. Hoy $1.000.000 solamente que es lo que hace el carry trade, lo pasás a pesos, lo dejás el periodo de descalce, lo volvés a comprar en dólares contado con liqui y te hiciste una diferencia. Eso, sí. El dueño de la organización, si no lo haces, te echa. Así de claro. O sea, como que estás, si no lo haces es como que estás teniendo plata quieta que no está generando nada. Ahora me quedan 2 o 3 láminas, pero te lo explico haceme acordar que vuelvo a tocar el tema. Enrique. Dale. Bueno, entonces tenemos los procesos, las características, una tabla de doble entrada, erogación de dinero, acá no veo qué dicen, los de arriba no veo lo que dicen, pero no importa. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dicen ahí dice directos, indirectos, variables y fijos. Acá dice erogaciones en dinero. ¿Acá? Directo. Perfecto. ¿Acá? Indirectos. Y acá variables. ¿Y en el último? Fijos. Perfecto. Entonces, fíjense, en erogaciones, el costo de transformar la materia prima. ¿Qué pasa con el dinero? Para administrar los inventarios es muy importante tener en claro cuánto me cuesta tener en el galpón una determinada cantidad de materia prima y cuánto me cuesta tener producto terminado. Por ejemplo, yo voy a tener un costo de adquisición y un costo de posesión. En la medida que yo gaste mucho en comprar una vez materiales, compro los materiales, lleno mi galpón y si dura un año ahí, yo voy a tener el costo de oportunidad de no haber puesto todo ese dinero a intereses, como mencioné hace un momento. Después los gastos de administración. Igual, profe. Sí, señor. Una consulta. En ese caso,
¿también no tendría que estar el costo de no tener la materia prima esa o el producto cuando lo necesitas? Bueno, ahí tenés un error de abastecimiento, si no lo haces así. O sea, cuando veamos la parte de materiales, vamos a ver que hay un momento correcto para hacer el pedido de compra. ¿Y por qué? Porque si vos no la tenés en tiempo y forma, parás la producción. Ahora, ¿qué pasa si tenés una sobreproducción, una sobredemanda? ¿O qué pasa si te cae la producción como en estos momentos? El gobierno tomó la decisión de que los negocios abren entre las 9 entre las 9 y las 19 horas. ¿Qué pasa? Y yo tenía, por ejemplo, vendía leche. Entonces, ahora la leche la tengo almacenada ahí y se me echa a perder. Si no me la saco de encima, tengo un problema. Tengo producto perecedero. Está bien, entendí. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, decía, los directos, los que hablamos siempre, en administración los costos directos no aplican, y en ventas sí lo que son las comisiones. Los indirectos, los costos son genéricos, son difíciles de medir en todo el proceso productivo. En administración generalmente son gastos que vienen de la mano de erogaciones que tengo que llevar adelante. Y los indirectos son sueldos fijos que tengo que llegar a pagar en el caso de comerciales. Y los variables aumentan o disminuyen por la actividad productiva, son fáciles de asignar, unitariamente son fijos. Si yo divido los costos variables por las cantidades producidas, siempre tengo una linealidad. En el caso de administración no aplica, no hay costos variables, y aumentan o disminuyen en el caso de las ventas por la cantidad de unidades vendidas. Y los fijos permanecen fijos a lo largo de un periodo determinado de producción, están asociados a la capacidad instalada, y acá están los ejemplos que pueden ver oportunamente. Para gastos permanecen estables, y para el gasto de administración permanecen estables y permanecen fijos en el proceso de venta. Quería llegar básicamente a esta placa, que me parece muy, muy útil, porque les dice a ustedes cómo preparar los costos y cómo clasificarlos en función del propósito del costo. Por ejemplo, si tienen que preparar estados contables para información financiera externa, utilizan los costos del producto, materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, y todo lo que es inventariable. Ahora, si quieren hacer una predicción de acuerdo al comportamiento del costo como respuesta de cambio de la actividad, se van a los fijos y variables. Y toman decisiones a partir de ahí. Identificación del costo, objetos del costo, tales como centro de costos o productos. Bueno, pueden utilizar el costeo directo y el costeo indirecto, que se utiliza con facilidad. Esto lo vamos a ver en la parte de producción. Yo tengo una unidad de producción, tengo un centro de costos. Tengo una unidad de comercialización, tengo una unidad de costos. Tengo una unidad de distribución, tengo una forma de medirlo. Y para tomar decisiones aparece el costo diferencial entre diferentes opciones. ¿Qué me cuesta más uno u otro? El costo sumergido, el costo hundido, el costo pasado que no va a haber afectado ninguna decisión futura, lo que llamábamos el costo de oportunidad, es a lo que renuncio, el costo fijo variable, la permanencia o disminución de la actividad. Y finalmente el costo de la calidad, que hoy en las organizaciones, si no tenés calidad, no tenés organización. ¿Qué significa? El costo de prevenir, el costo de evaluar permanentemente tus decisiones, el costo de las fallas internas y el costo de las fallas externas. ¿Qué tiene que ver el tema de la prevención? Y si vos, por ejemplo, no haces control del personal y no les haces un proceso de higiene, se te contaminan todo, entra no solamente el personal que se infecte con COVID, sino toda la planta, que deja de producir por los 15 días. Y si dejás de producir por 15 días y vos tenías una oportunidad de negocio
Los dueños te matan. El costo de evaluar, ¿cuánto te cuesta evaluar una oportunidad de negocio? Bueno, ahí tenés que tener una unidad de evaluación económica, una evaluación de riesgo, una evaluación de lo que sea. Y el costo de la falla, si no utilizás calidad total, por ejemplo, garantizar en los distintos procesos productivos dar garantía de calidad de que cada etapa, que es insumo de una y producto de la anterior, te permite tener una garantía de que el producto va a llegar a buen puerto. Si en determinado momento hay una falla, porque hay una maquinaria que funciona mal, o un operario que está haciendo mal las cosas, o el material que lo analizaste al ingresar y no lo rechazaste, se denomina falla interna. ¿Y cuáles son los de falla externa? Que el proveedor te esté aportando elementos que no corresponden, o que estés instalado en un lugar donde la provisión de determinado insumo necesario no esté adecuada, o N situaciones. Hemos finalizado el tema. Podemos